rugido del dragón relámpago. Capítulo 1. La disculpa de Dudley. Mierda. Grité entre dientes, antes de chuparme el dedo índice en un inútil intento de aliviar el dolor. Estaba afuera, reservando el jardín por orden de mi querida tía Petunia. Quiero decir, a petición suya, claro. Como siempre, los vecinos pasaban y me miraban con el ceño fruncido por atreverme a ir tan desaliñada con la ropa que me quedaba unas cuantas tallas grande. Te juro que nunca entenderé la obsesión de esta gente por la normalidad y por verse bien. ¿Acaso esperan que me ponga un smoking para hundir las manos en la tierra y arrancar estas malas hierbas? Pensé, lo cual me recordó que me quedaban unas cuantas malas hierbas y ya estaba listo para el día. Luego podría ir a descansar. Al menos, podría haberlo hecho de no ser por las estúpidas pesadillas. La mayoría de mis noches han sido inquietas. Me despertaba en momentos inesperados de la noche, sintiéndome fatal. Suele ser el mismo tipo de sueño, con variaciones aquí y allá. Sin embargo, una cosa siempre fue cierta. Cedric moriría o ya estaba muerto en todos. Ahora, quizás pienses, ¿murió o ya estaba muerto? ¿Qué querrás decir? Bueno, amigo, me encantaría explicártelo, ya que mis amigos me han estado ignorando todo el verano, enviándome respuestas absurdas como no podemos decírtelo porque es secreto, no podemos hablar de ya sabes que ahora mismo, cuídate, y mi favorita. Estamos bastante ocupados, pero no puedo darte detalles. Pedí ayuda y se negaron a compartir la información tan necesaria, escribiendo cartas que me hicieron sentir como si estuvieran ejerciendo su autoridad sobre mí. Solo quería saber qué estaba haciendo Voldemort. ¿Era demasiado pedir? Toda la situación me enfurecía. Todos se apresuran a ocultarme información. Si Remus me hubiera hablado de la posible inocencia de Sirius, todo el asunto de esa noche se habría resuelto, pensé. En retrospectiva, todo es posible, me recordé. Solo deseaba que confiaran más en mí. Lo único que hicieron fue alejarme, pensando que era frágil y que no podía con ello. Solo Sirius parecía tratarme como a una igual. Qué lástima que sea un fugitivo. Pero me estoy desviando. ¿Dónde estaba, otra vez? Ah, sí. Verán, mi amigo provisional y compañero campeón del torneo de los Tres Magos, Cedric Diggory, fue asesinado el pasado junio durante la tercera prueba. Cola Gusano, maldita sea esa rata hasta el 9º nivel del infierno, cometió el crimen y luego resucitó al mismísimo Voldemort. ¿Recuerdan ese espíritu incorpóreo que convirtió a Quirrell en su perra hace unos años? Era el mismo. Sin embargo, ahora tenía un cuerpo real. Voldemort revivió, pero mejor no abordemos ese tema todavía. Volviendo al tema en cuestión. He estado teniendo pesadillas centradas en la muerte de Cedric. A veces la pesadilla es simple. Cedric y yo llegamos a ese miserable cementerio, y observo cómo la maldición asesina lo aleja del mundo de los vivos. Me quedo mirando sus ojos vacíos e inexpresivos una eternidad, antes de despertar bañado en sudor frío. ¿Crees que eso es malo? A veces, mis pesadillas se vuelven más creativas. Podría estar en el gran comedor, almorzando con Ron y Hermione, y Cedric vendría a hablarme de la segunda prueba, pero algo no cuadra. La boca de Cedric no se mueve, pero puedo oír su voz. Lo miro a los ojos y, una vez más, veo esos malditos ojos vacíos, atormentándome. Mi mente sabe que algo anda mal, pero sigo hablando con el Hufflepuff flotante y muerto, mirándome fijamente con esos ojos sin pestañear. Entonces, de repente, se me pegaba, con los ojos abiertos y la cara casi pegada a la mía. Su aliento olía a podrido. ¿Por qué no me salvaste? Me preguntaba, y yo me despertaba en mi habitación, con la cabeza palpitante. Así que, para distraerme con mis problemas, hice un montón de tareas. También había estado escuchando las noticias y leyendo todos los periódicos que encontraba para mantenerme ocupado. Quizás hubiera alguna pista sobre las idas y venidas de Voldemort en las noticias muggles. Quizás una tormenta inexplicable, o algún desastre. En cualquier caso, me ayudaba a mantenerme ocupado y a olvidarme de Cedric por un rato. Mis amigos, desde luego, no me quitaban el sueño, y no tenía con quién hablar en la casa de Dursley. Los Dursley no eran precisamente una familia cariñosa, si me entiendes. De hecho, son gente terrible. Durante los primeros 10 años de mi vida, viví en el armario bajo la escalera. Tuve que aprender a cocinar y limpiar para ellos porque tenía que llevar la casa adelante. No estaba muy bien alimentada, pero nunca me dejaron pasar hambre deliberadamente. Tampoco me maltrataron físicamente. La mayoría de las cosas que me hicieron fueron, como mucho, insignificantes. Difundieron rumores de que era una banda la que asistía a una escuela para niños con delincuencia incurable.
¿Cómo se llamaba? San Bruto, o algo así. Considerándolo todo, podría haber sido mucho peor. Sin embargo, no justificaba su comportamiento, y los odio por ello. Cuando fuera mayor de edad, los dejaría atrás para siempre, sin mirar atrás. Preparé un sándwich en la cocina sin hacer ruido y me dirigí a mi habitación con la intención de dormir un poco. Petunia y Vernon estaban fuera, haciendo alguna cosa. Nunca se molestaron en preguntar. Tampoco es que les importara contarlo. Subí las escaleras sin prisa, saboreando distraídamente el sándwich de pollo que preparé, antes de pasar por la habitación de Dudley. El muy cabrón no estaba allí. Llegué a mi habitación y lo vi cerrando la puerta sin hacer ruido. Entrecerré los ojos, peligrosamente. Vaya. Dije, haciendo que el chico no tan gordo, vaya, qué sorpresa cuando lo vi este verano, diera un salto de sorpresa al ser descubierto. Distraídamente, adoptó una postura de combate, antes de relajarse un poco al ver que era yo. Parecía que lo del boxeo estaba dando sus frutos. ¿Qué tenemos aquí? P. Potter. Dudley pareció asustado por un instante, antes de adoptar una expresión fría. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Respondí con incredulidad, avanzando. Mi varita ya estaba desenvainada. Acabas de salir de mi habitación, en silencio. Adivina qué quiero saber. Palideció visiblemente al ver la varita. No puedes usar eso fuera del colegio. Te expulsarán. Dijo con valentía, o al menos lo intentó. Sonaba más como cuando Malfoy lloraba por su brazo roto en tercer año. Me pregunté brevemente si Dudley habría entrado en Slytherin, con sus parecidos con Malfoy. Ambos siempre recurrían a papá cuando las cosas se ponían difíciles. Ambos eran unos niños malcriados. Negué con la cabeza y me concentré en el chico en cuestión. ¿Quieres ponerme a prueba? Le sonreí ferozmente, apuntándole con mi varita a la cara. Se estremeció. ¿Quieres convertirte en un cerdo esta vez? Dejé esa amenaza flotando en el aire unos segundos. Solo dime qué hiciste. De acuerdo, Potter, chilló Dudley con miedo. Había demasiadas cosas en mi habitación, así que cogí todo lo que no quería y lo metí en la tuya. ¿Contento? Estaba a punto de decir algo bastante desagradable, pero me detuve a mitad de la primera palabra. ¿Por qué no lo tiraste? Pregunté, entre curioso y enfadado por lo que había hecho sin mi consentimiento. De alguna forma, parecía estar dándome cosas. Pero eso era imposible. Hablábamos de Dudley. El mismo chico que se burlaba de mí a cada paso. El mismo chico que buscaba excusas para meterme en problemas. El mismo chico que intimidaba a cualquiera que intentara ser mi amigo. Yo, dudó, buscando una salida con la mirada. Mira. No sé. Quizá te di eso, admitió en voz baja. Se negó a mirarme a los ojos. ¿Por qué? Estaba realmente confundido. Mira, deja de preguntar, ¿de acuerdo? Ni hablar. Espeté con veneno. Toda mi vida has sido cruel conmigo. ¿Por qué cambiar ahora? Él no respondió. Respóndeme. Casi grité. ¿Es complicado, vale? Exclamó Dudley, sorprendiéndome. Sus ojos tenían un brillo ardiente. Quizás me dijeron algo durante el curso escolar. Quizás me miré bien en el espejo y me dio asco. Exclamó, con el rostro enrojecido de vergüenza. Se me escaparon las palabras después de su arrebato. Así que, en cambio, lo pensé. Es cierto, por lo que pude ver, este verano Dudley había dejado de salir con su antigua pandilla, de ir al gimnasio a menudo o desaparecía durante horas en citas. Al principio, pensé que solo estaba bromeando con sus colegas, pero ahora. ¿Qué? Intenté hablar, pero no pude concentrarme. Respiré hondo para calmarme. ¿Qué ha provocado esto? Pregunté finalmente. Dijo Dudley, inseguro. Conocí a una chica durante el curso escolar. Charlamos un rato y me pareció muy simpática, ¿sabes? Asentí, sin creerme que Dudley me estuviera contando esto. Continúa. Bueno, a mí me parecía genial, pero a muchos otros estudiantes no les gustaba porque era muy buena estudiando y además guapa. Con otros estudiantes, me refiero a las chicas. A los demás nos gustó lo que vimos. Dudley rió entre dientes sin alegría. Me di cuenta de que las chicas le gastaban bromas. Pensaba que eran inofensivas, la verdad. Pero entonces la pillé llorando en un pasillo vacío. Dudley negó con la cabeza al recordarlo. No creo que me haya visto. Pero me hizo pensar, ¿sabes? ¿En qué estás pensando? Continué. Ya sabes, lo que te hice de niños. Dudley parecía incómodo. No sabía realmente qué te estaba haciendo, Harry. Nunca pareció afectarte. No lo sabía. Simplemente no lo sabía, ¿de acuerdo? Parecía una súplica.
Hace medio minuto, pensaba que era un completo imbécil por intentar meterme mierda en la habitación. Ahora descubro que de verdad sentía remordimiento por lo que había hecho. Después de todo, la gente puede cambiar. Claro, todavía estoy enojada por cómo me trató, pero ¿de verdad podía culparlo? Éramos adolescentes, no sabíamos nada mejor. Las personas se moldeaban según el entorno en el que vivían. Por eso, cuando ocurrían la mayoría de esos tiroteos de los que oía hablar de niño, los responsables solían ser adolescentes que vivían en la pobreza. Se habían desatado contra un mundo que los trataba como basura. Por eso perdoné a Dudley. Solo esperaba que no se volviera en mi contra. Está bien. ¿Qué? Dudley balbuceó con incredulidad. Está bien. Olvídalo, insistí. Unos instantes después lo vi suspirar de alivio y recordé que yo también necesitaba respirar. ¿Y qué pusiste en mi habitación? Pregunté. Dudley se rascó la nuca antes de volver a entrar. Me hizo señas para que entrara. Lo seguí con cautela, sin saber aún si era una broma pesada o si Dudley lo sentía de verdad. Lo que vi al entrar superó con creces mis expectativas. Pensé que me dejaría un montón de cosas en la cama y me dejaría a mí sola. En cambio, encontré sobre la cama unos auriculares y el reproductor de MP3 que había visto usar a Dudley hacía unos años. Dudley fijó su atención en un rincón antes vacío de mi habitación, donde ahora había un escritorio con una computadora. Ya estaba encendido, mostrando el escritorio de un Windows XP, fuera lo que fuese. Es imposible que no necesites todo esto. De verdad que no la necesito, dijo Dudley con una sonrisa irónica. Me compré una computadora nueva el mes pasado y pensé en regalarte esta. No está mal, pero la mía es mejor, y no me darían mucho por la vieja, ya que ya no es la última tecnología. El chico que antes era gordo se tomó el tiempo de enseñarme a usar la computadora. Ya había usado algunas en primaria, así que fue bastante fácil retomarla. Dudley también me enseñó a navegar por internet. Dijo que podía aprender un montón de cosas, buenas y malas. También me enseñó a usar el reproductor de MP3 y luego señaló detrás de la pantalla. Había una pequeña caja llena de pilas para mantener el reproductor de música en funcionamiento. Con todo eso cubierto, Dudley se disculpó una vez más por el trato que me hizo soportar. No pasa nada. Puse los ojos en blanco. Ve a ver a tu novia ya. Es por ahí por donde sueles ir a estas horas, ¿no? Dudley se quedó paralizado, antes de negar con la cabeza y salir de la habitación. Sonreí con sorna, me dejé caer en la destartalada cama y encendí el MP3, preguntándome qué canciones pondría Dudley. La canción parecía empezar a mitad de la canción. Dudley debió de pausarla en lugar de detenerla. Solía ser el tipo de niño que siempre pensaba que el cielo se estaba cayendo. ¿Por qué tengo un cableado tan diferente? ¿Soy un marciano? ¿En qué clase de experimento retorcido estoy involucrado? Porque no pertenezco a este mundo. Por eso me burlo de la autoridad, a menudo soy desafiante. Sonreí. Este iba a ser un verano diferente. Capítulo 2. Introducción eléctrica. Había pasado un mes desde que Dudley y yo nos reconciliamos. Para ser sincera, no lo había visto mucho, ya que había estado casi completamente concentrada en el ordenador que tan amablemente me había regalado. Incluso perdí la cuenta de qué día era, curiosamente. Ahora sabía tanto. ¿Era así como se sentía Hermione al aprender cosas? Nunca me interesaron mucho las tareas escolares, ya que aprendí lo básico y logré sacar más del 80% en mis exámenes. En Hogwarts era lo mismo. La mayoría de las veces, mis calificaciones superaban las expectativas, excepto en pociones, pero claro, Snape era un completo desastre. Hermione me ayudaba con los deberes, pero nunca me esforcé al máximo en el trabajo teórico. Bueno, volviendo a lo que hablaba. Al día siguiente de recibir los regalos de Dudley, empecé a usar la computadora. Tardé unos 10 minutos en acostumbrarme a escribir correctamente. Así que lo primero que hice fue abrir Mozilla Firefox, un programa que accedía a Internet, y, como todo chico curioso de 14 años, decidí buscar chicas en el buscador de Google. Más tarde, claro, descubrí que podía decir busqué chicas en Google sin parecer estúpido. Conseguí una lista de programas de televisión y las definiciones exactas de la palabra chica, lo que me hizo darme un golpe en la frente. Por suerte, arriba, había un enlace a una serie de imágenes. Lo que seguía era un mar de las mujeres más guapas que había visto en mi vida. Fotos de mujeres en bikini, ropa interior, trajes de sirvienta o sin ropa, luciendo sus curvas y cuerpos bronceados en gloriosa alta definición. Algunas incluso se besaban. Era lo más hermoso que había visto en mi vida.
¿Por qué demonios odiaban los magos a los mugles, si podían ofrecernos tanta belleza? Ese fue el comienzo de mi corrupción. Al final de la primera semana, ya había revisado miles de fotos y cientos de vídeos. Descubrir la pornografía fue como la guinda del pastel, además de todos los pañuelos de papel de mi habitación. Ahora entendía por qué Dudley había tenido tantos resfriados el año pasado. Durante las semanas restantes, empecé a navegar por internet. Al principio fue difícil, pues no tenía ni idea de a dónde ir, pero Dudley me había dado una lista de sitios web a los que podía acceder. Me dijo que los visitara en orden, no al azar. Era un consejo extraño, pero aún no me había engañado. En cuanto a la lista en sí, me la dio en forma de puntos. 1. Google. Ya usaba este sitio web bastante para la mayoría de mis necesidades. Si algo me confundía, o no entendía una referencia o una palabra, buscaba el término en Google. Así que lo usaba para investigar todo lo que me llamaba la atención o me parecía útil. 2. YouTube. Según Dudley, este sitio web era básicamente una biblioteca de vídeos que la gente compartía con el mundo. La mayoría del contenido era aburrido e inofensivo. Algunos eran de carácter cómico, como vídeos de gente fracasando en casi todo lo que se me ocurría. Muchos eran simplemente gente jugando videojuegos para enseñar a otros a ganar ciertos juegos. Se llamaban partidas completas. Luego estaba la llamada sección rara de YouTube. Serpientes comiendo huevos y varios animales, incluyendo otras serpientes. Anuncios japoneses. Personas desnudas realizando danzas culturales peculiares. Personalmente, prefería ver vídeos sobre artes marciales y documentales de todo tipo, aprendiendo mucho sobre ciencias y animales no mágicos. No era un experto, por supuesto. Sin embargo, gracias a este curso intensivo, no llamaría la atención al conversar con gente no mágica. Resoplé al pensar en Ron destrozando términos como electricidad y teléfono. 3. Enciclopedia dramática. Al principio, pensé que era como Wikipedia. Sin duda, compartía una plantilla idéntica. ¡Ay, qué equivocado estaba! Como su nombre indica, era un sitio web dedicado a catalogar cualquier suceso interesante y dramático en Internet, también conocido como Internets, Interwebs, la web, www, dubya, etc. Se decía que fue creado como el árbitro final de la verdad. Estaba lleno principalmente de contenido humorísticamente racista y ofensivo, que abarcaba desde burlas indiscriminadas dirigidas a todas las razas de la Tierra hasta grabaciones de decapitaciones, con chistes subidos de tono. Huelga decir que la desensibilización se produjo poco después. 4. 4chan. Enciclopedia Dramática obtuvo la mayor parte de su contenido perturbador de aquí. Era un foro de imágenes con secciones de todo tipo. Las partes más raras estaban en la sección titulada Aleatorio, también conocida como /b/, no hables de /b/. Murmuré divertido, recordando las supuestas reglas de Internet. Lo que se veía allí simplemente no podía pasar desapercibido. Si Enciclopedia Dramática no logró desensibilizarme, 4chan sin duda lo hizo. Sin embargo, Anonymous sorprendentemente cumplió. Entre las muchas publicaciones que detallaban asesinatos horripilantes, accidentes y autoexperimentación, empezaron a aparecer vídeos de magos atacando a gente en Europa. Mi primer pensamiento al ver estas publicaciones fue falso y gay, pero luego, se publicaron más y más. Increíblemente, 4chan publicó un anuncio en su página principal, avisando a sus usuarios europeos de que tuvieran mucho cuidado en la calle si veían a gente con túnicas blandiendo palos. La mayoría de los habitantes del sótano se lo tomaron a broma, pero algunos que salían de casa con frecuencia se lo tomaron bastante en serio. Toda esta comunicación entre mugles ocurría bajo las narices de los magos. Me pareció divertidísimo. Un búlgaro lo llevó al siguiente nivel, como siempre, llevando una cámara consigo en todo momento y una pistola. Terminó grabándose a sí mismo matando a un mortífago y luego robando sus cosas. Un palo, Dios mío, una varita. Fue la respuesta general, algunas monedas de oro, plata y bronce, ¿qué? Fue la respuesta general, y unas cuantas botellas de un líquido viscoso y de sabor repugnante. ¿Qué es esto? ¿Un morg? El autor original, Uop, por así decirlo, fue aclamado como una leyenda entre los grandes héroes de 4chan de la antigüedad, y posteriormente fue arrestado por la policía local, también conocida como Partibanet, por asesinato en primer grado, como de costumbre. Las hazañas de ese búlgaro me hicieron darme cuenta de algo. Era un tipo, un mugle, que había derrotado a un mortífago hecho y derecho, él solo. Claro, el tipo probablemente era un asesino de mierda con ansias de gloria, pero lo consiguió.
Si no lo hubiera compartido con 4chan, probablemente también se habría salido con la suya. Entonces si él pudo hacerlo, ¿por qué yo no? La respuesta fue sencilla. Podía. Luego vino la siguiente pregunta. ¿Debería? Una imagen de Dumbledore con expresión decepcionada apareció en mi mente. La arranqué con furia, sintiendo cierta satisfacción al hacerlo. Ese viejo me molestó en junio, cuando rechazó la petición de la señora Weasley de que me quedara con ellos durante el verano. Lo recordaba perfectamente. Dumbledore simplemente rechazó su petición y dijo que tenía sus propias razones. Me recordó la noche en que Voldemort resucitó. ¿Pero cómo llegar a Harry Potter? Porque ha estado mejor protegido de lo que creo que él mismo imagina, protegido de maneras ideadas por Dumbledore hace mucho tiempo, cuando le tocó decidir el futuro del chico. Dumbledore invocó una magia ancestral para asegurar la protección del chico mientras estuviera al cuidado de sus parientes. Ni siquiera yo puedo tocarlo ahí, había dicho Voldemort en aquel entonces. Recordé las palabras. Dumbledore me puso con los Dursley cuando el viejo Tom fue derrotado la primera vez. Aunque ahora me llevaba bien con Dudley, y en menor medida con Petunia, seguía odiando a Vernon con una pasión ardiente. Entendía la necesidad de seguridad, pero ¿por qué no cuidar de mí mismo? La respuesta, por supuesto, era fácil. No es mi pariente más cercano, así que ¿por qué debería molestarse? Mentalmente, reconocí la validez de esa afirmación. Sin embargo, eso no detuvo el resentimiento que sentía hacia él. Simplemente lo disimulé mejor, eso es todo. Todavía lo respeto por tomar decisiones difíciles, pero respetar a alguien y sentir cariño no es lo mismo. Volviendo a mi dilema actual, sabía que definitivamente estaría en el centro de esta guerra, sin importar lo que la gente dijera. Voldemort me persigue desde hace mucho tiempo. 2 veces en primer año. La primera, cuando hechizó mi Nimbus 2000 fallecida durante un partido de Quidditch. La segunda, a finales de año, cuando me vi obligado a matar a Quirrell para defenderme. De nuevo, Tom intentó matarme en segundo año, a través de un diario encantado, entre otras cosas. Mi tercer año fue, increíblemente, deliciosamente libre de Voldemort. Por supuesto, todo se fue al garete en cuarto año. Demonios, todo ese año fue particularmente horrible en más de un sentido. Rechazado por la mayoría del alumnado, muerto de miedo por las próximas tareas, obligado a sortear un dragón, a nadar por un lago helado durante 1 hora, a abrirme paso por un laberinto lleno de criaturas peligrosas y trampas de todo tipo. Justo cuando creía que todo había terminado, al llegar a la Copa de los Tres Magos, Voldemort regresó. Tras evitar la muerte, una vez más, casi me mata Modi, que resultó ser Barty Crouch Jr. Casi espero que el año que viene me enfrente a un Nundu, a un gigante o algo así. Quizás a ambos. O quizás a otra dosis de Voldemort. Quizás a Voldemort sobre el Nundu, con su gigante mascota caminando estúpidamente detrás de él. Eso es todo. Pensé, mientras mi mente se desviaba. En fin, era hora de quitarme los guantes, hora de tomarme las cosas en serio. No mataría a nadie, por supuesto. Tal vez los sometería a golpes, les rompería las varitas, incluso llegaría a cortarles un par de brazos. En cuanto al viejo Tommy, bueno, no creo que se dejara vencer por nada del mundo si se lo pedía amablemente. Dominó prácticamente toda la pelea del pasado junio. Fue solo gracias a la casualidad que logré salir de allí. Si ese traslador no hubiera estado ahí, y si el efecto del hechizo inverso no hubiera ocurrido cuando nuestras varitas chocaron, habría muerto. O peor aún, habría sido rehén, a merced de Voldemort, que parecía repartir maldiciones cruciatus como caramelos. Me levanté de la silla y me paré frente al espejo, mirándome. Necesitaba algo poderoso, algo rápido. Mis ojos se posaron en la cicatriz de mi frente. Esa cicatriz en forma de rayo me convertía en un blanco. Necesitaba hacerme más fuerte. Un momento, un rayo. Salté de mi asiento frente al ordenador y abrí una nueva pestaña en mi navegador. Escribí rápidamente rayo y encontré varios enlaces de Wikipedia y algunos vídeos de YouTube. Hice clic en uno de los enlaces para ver la grabación de la tormenta. El póster original incluía algunas tomas a cámara lenta, y me quedé literalmente maravillado. El pie de foto decía que los rayos viajan a una velocidad de más de 100 km por segundo. Para ponerlo en perspectiva, era casi 300 veces más rápido que la velocidad del sonido. Abrí una nueva pestaña, buscando aún más información, por muy trivial que pareciera. Busqué artículos, libros, más vídeos, revisé algunos mangas que había estado leyendo en línea. No descarté nada. La magia era como la energía, ¿verdad? No se trataba solo de apuntar con una varita y decir las palabras.
Si así fuera, no habría muggles, ¿verdad? Recordé que la espada de Gryffindor se me apareció cuando luchaba contra el basilisco. Claro, Dumbledore había dicho que la espada se le aparecería a cualquier Gryffindor de verdad, pero definitivamente fui yo quien logró invocarla. Me detuve con cariño en el manga de Fairy Tail. Llevaba un tiempo leyendo este cómic, siempre con ganas de ver cada nuevo capítulo que se publicaba semanalmente. Toda la historia me conmovió profundamente, porque la mayoría de los personajes eran niños que habían pasado por circunstancias horribles, pero que encontraban consuelo los unos en los otros y en el gremio al que se unían. A veces, los cómics me parecían grandes lecciones de moralidad, que fomentaban la amistad, la lealtad y el amor hacia los compañeros de gremio, por así decirlo. Y, para ser sincero, era un deseo personal encontrar a otros como yo. Personas que hubieran sufrido como yo. Así no me sentiría tan solo en este mundo. Claro, Hermione era una gran amiga, pero no entendía realmente por lo que estaba pasando. Por otro lado, la traición de Ron me dolió profundamente. Solo le dije que lo perdonaba porque ya tenía suficientes enemigos ese año y no necesitaba crearme más. Pensé que nunca volvería a confiar en él. Me quité de la cabeza los pensamientos sobre Ron y Hermione y retrocedí. Disfruté especialmente leyendo sobre la magia existente en el mundo de Fairy Tail. Magia perdida, magia de cazadragones, magia de espíritus celestiales, magia de cazadioses, magia de cazademonios, y también varios tipos de magia elemental. Mi favorita era la magia de cazadragones. Y ahora, la idea de convertirme en un cazadragones relámpago me parecía increíblemente atractiva. Velocidad, precisión y poder. Laxus de Bellar era una potencia total, dominando por completo la mayoría de sus combates. Un poco torpe, sin duda, pero poderoso al fin y al cabo. ¿Pero podría realmente replicar ese tipo de magia? A los estudiantes siempre nos habían dicho que la magia sin varita era increíblemente rara y muy difícil de controlar. Pero también había visto a Dobby lanzar a Lucius Malfoy por un pasillo con un solo golpe de magia. Los goblins tenían su propio estilo de magia. Las Veelas eran capaces de lanzar bolas de fuego. Los basiliscos usaban la magia de sus ojos para matarte con una sola mirada. Los fénix podían teletransportarse a cualquier lugar y cargar con grandes pesos. Los búhos podían encontrarte en cualquier lugar a menos que estuvieras escondido tras protecciones. La lista seguía y seguía. Me acordé de un discurso de Makarov que leí al principio de la historia. Presten atención. El poder de superar el razonamiento nace del razonamiento. La magia no es un milagro. Cuando el flujo del espíritu dentro de nosotros y el flujo del espíritu en la naturaleza se conectan, formarán una encarnación por primera vez. Para eso se necesita una mentalidad fuerte y mucha concentración. Es decir, poner toda el alma en todo lo que hacen es la magia. El encantamiento Patronus fue un gran ejemplo de esto. Podía decir las palabras y apuntar con mi varita a algún lugar, pero si no pensaba en un recuerdo feliz, no pasaba nada. Necesitaba creer en mí mismo, que podía hacerlo. Sin dudas. Y mi magia debía actuar en consecuencia. Tenía que hacerlo. Por eso, menos de 30 minutos después, me encontré frente a un artilugio que había fabricado sobre la marcha. Tomé prestado un poco de cable de cobre y cinta aislante del garaje, conecté varias baterías, sujetándolas con cinta adhesiva para que no se separaran fácilmente y fijando ambos extremos con cable de cobre. Sujeté los cables con guantes de goma y los acerqué poco a poco a mi boca, que tenía abierta de par en par. Dudé un momento, una parte de mi conciencia me gritaba que esto era una estupidez increíble y que podía morir. Me reí, como siempre, y mordí el cable de cobre con fuerza. Mal movimiento. Casi de inmediato, mis nervios se encendieron descontroladamente, enviando señales de dolor caóticas por todo mi cuerpo. Intenté abrir la boca, pero la electricidad me obligó a apretar los dientes aún más fuerte. Me quemaba la lengua, y el olor a carne quemada me invadió los pulmones mientras hiperventilaba. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, retorciéndome erráticamente. Concéntrate, maldita sea. Pensé, mientras intentaba calmarme respirando hondo. Dolía muchísimo, pero lo superé. Tenía ampollas en las encías y la lengua, los dientes ennegrecidos, con muchas grietas. Mis músculos sufrían espasmos aleatorios, efecto secundario de la interferencia de la electricidad con las señales nerviosas. Estaba empezando a reconsiderar todo esto, cuando mi magia respondió a mi llamada. La corriente eléctrica dejó de ser caótica y al instante se dirigió directamente a mi estómago en lugar de a varias partes de mi cuerpo. El dolor era mucho peor ahora completamente concentrado en mi abdomen.
Sentía como si mi estómago se cocinara desde dentro. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no perdí la esperanza. Funcionaba. Dirigí la electricidad. ¿Y qué si mi estómago no podía soportarlo? Podría simplemente crearme uno nuevo, uno que pudiera digerir la electricidad y añadirla a mi propio poder. Sentí que mi interior se transformaba gradualmente. El dolor disminuyó y disminuyó, hasta que desapareció por completo. Ya no me dolía nada. Ni mi lengua, ni mis dientes, ni mis músculos, ni mi estómago. Me quedé así unos minutos, hasta que se cortó la corriente. Las pilas estaban completamente descargadas. Relajé la mandíbula y escupí los cables de cobre, sin disfrutar mucho del sabor. Me levanté y volví a ponerme delante del espejo. Ni siquiera me había fijado en la amplia sonrisa que tenía. Mis dientes seguían negros, pero se sentían bien. Me pasé la lengua con preocupación, limpiando con la saliva la capa oscura de carbón, dejando al descubierto el blanco que había detrás. El carbón sabía fatal, así que lamí rápidamente cualquier punto al que pudiera llegar y escupí la bola negra de saliva mezclada con carbón. No fue suficiente, así que fui al baño y me cepillé los dientes, dándome cuenta, sin darme cuenta, de que mis caninos estaban un poco más largos que antes. Volví a mi habitación y me aseguré de que las pilas estuvieran descargadas, metiendo una en mi reproductor de MP3. No encendió. Sonreí de nuevo y comencé a conectar aún más baterías. Había trabajo por hacer.